El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos cada jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla. Está también conmigo, como siempre, cada jueves, mi compañera en la conducción de este programa, Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, Zaida. Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias a todo el auditorio que cada jueves nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Elizabeth Buitrón se reincorporará un momento más después del corte con nosotros y tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Está con nosotros el padre Pedro Pantoja para hablar de las próximas festividades navideñas. Ya el próximo 16, la semana que entra, inician las posadas y con eso, se viene también la fiesta de Navidad y luego el Año Nuevo y la fiesta de los Reyes Magos, la tradicional fiesta que por acá en el norte no se celebra mucho, pero para hablar de eso pues invitamos al padre Pedro. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, a tus órdenes, encantado de que me hayan invitado, con muchísimo gusto para todo el auditorio, quien sea, personas todas, adultos, niñas, mujeres, niños, a sus órdenes, ¿verdad? ¿Qué significado tiene esta tradición de la Navidad para los mexicanos? Y digamos, más bien, ¿cuál debería de tener? ¿Cuál es el verdadero sentido cristiano, digámoslo, y social que tienen estas fiestas? Yo creo que la Navidad nunca puede despegarse de la realidad. No podemos hablar de conceptos místicos, ni de los mismos conceptos religiosos, ni de los mismos conceptos emotivos, si no unimos la Navidad con los acontecimientos de la realidad. De hecho, la Navidad tiene que despojarse de todo aquello que es mitológico y que es legendario, si queremos ser fieles al escenario de la realidad. La Navidad es la historia de un Dios pobre y de un Dios que se encarna en la pobreza y de un Dios que es trasladado, que es obligado a ser peregrino por la injusticia del imperio. Claro, todo eso con la visión de la justicia, de la solidaridad y de una encarnación comprometida con la esperanza de un pueblo que durante siglos y siglos vivió, sintió, exigió esa esperanza desde los principios del Génesis, cuando se hablaba de un Redentor que aplastaría la cabeza de aquel que generó la maldición, que generó la maldita tradición de la mujer, como sometida al hombre, como tener que sufrir el dolor del embarazo y del parto, como una condena. Pasaron los años, el pueblo atravesó los territorios de muerte, de guerra, vinieron los momentos paradisíacos de aquel pueblo, pero no estaba satisfecho. Siempre estaba, desde los desiertos de Moab, la promesa de la estrella que anunciaría un reinado de justicia. Después, a través del territorio de Israel, destrozado, despojado, esclavizado por los imperios de Asiria, de Persia, un terreno destrozado por la sal, las murallas de Jerusalén destruidas, el pueblo clamaba la venida de un Salvador. Tenía que ser un Salvador a la medida de aquella soledad,
de aquella tristeza de un pueblo esclavo. Sus príncipes estaban asesinados, su ciudad quemada. Es el anuncio entonces de la vida que surge de la mujer, que ya no es la mujer maldita, no es la mujer traicionada, es la virgen embarazada que es profetizada al maldito rey Ahaz, vengador, asesino, como la semilla de una vida y el consuelo de la esperanza y de la vida. Este pueblo tan sufrido recibirá la señal de una virgen que concebirá a un niño, y aquí está la profecía de la solidaridad profunda. Su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios que se viene a vivir con nosotros, es decir, que saldrá al encuentro de los desterrados, al encuentro de los repatriados, al encuentro de aquellos que fueron esclavizados, y atravesará el desierto con ellos hacia Jerusalén, sembrando los desiertos de ríos, de grandes arboledas, de jardines, de aguas torrenciales, ¿verdad? Y anunciará que se reconstruirá la ciudad, que los pueblos encontrarán la paz, que se reunirán en torno a un monte de felicidad, pero se fue definiendo más todavía esa llegada y esa esperanza del Mesías con la vida entre los más humildes, los llamados Anahuim, es decir, los pobres preferidos de Yahvé. Entonces ya no serán los profetas, ya no serán los príncipes, ya no serán los reyes, quienes serán los mediadores, los destinatarios de ese Salvador, sino el pueblo encontrado en humilde situación. Vendrá a través de Juan Bautista, vendrá a través de Zacarías, vendrá a través de Isabel y vendrá a través de María. Traerán la estrella los magos del oriente, que era desconocida totalmente por el rey Herodes, y anidará el Salvador. Esta es la historia de las posadas: peregrino, 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 excluido, reclamado por el imperio, exigido por el imperio, ni siquiera a que su madre viva el embarazo tranquila, ni siquiera nacerá en su pueblo. El mandato del emperador es: allí vayan a empadronarse donde fueron sus antepasados, donde nacieron. Como es Judá, como es Belén, como profetizó el profeta Miqueas, será Belén la pequeña tierra que anidará al Salvador. Ni siquiera habrá posada, como sucede ahora. Qué campesino que busca su tierra, qué desterrado como las madres de los 43 de Ayotzinapa, que tienen para moverse ni tarjeta American Express, ni otros conductos, sino solamente el cargamento de la vida, la que llevaba la mujer aquella embarazada, y lo recogerán en la tierra de los pobres, y nacerá en Belén empobrecido, entre la clase más humilde, socialmente más humilde, los pastores. Estos son los verdaderos significados de las posadas y de la Navidad. Comentaba, padre, que no se puede ligar de la realidad social. En este sentido, y dadas los acontecimientos tan dramáticos del genocidio que estamos viviendo, y por otro lado, otro fenómeno social muy importante al que usted le ha dedicado gran parte de su esfuerzo y de su vida, que es el de los migrantes. ¿Cómo podríamos relacionar estos dos aspectos? Sí, yo creo que ahora el siglo XX y XXI es el siglo de las migraciones, es el siglo de los pueblos en el camino, de los pueblos en movimiento. Hay más de 300 millones de migrantes desterrados de sus pueblos, y son alrededor de 700 millones con los migrantes internos nacionales, ¿no? Esta es la verdadera expresión de lo que sería la Navidad ahora. Estos son los nuevos peregrinos. Quitémosle pues lo burgués, quitémosle pues lo capitalista de la Navidad, celebremos la llegada de los pueblos, y el mensaje es
la acogida, no como no existió en Belén. Creo que la acogida debe ser de los países, considerándose países de destino para estos pueblos hambrientos por la crisis humanitaria de los pueblos de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. México es el país privilegiado de las posadas sociales de la migración forzada. Bien, pues ya escucharon ustedes los conceptos de un padre verdaderamente sabio, de un gran amigo de los universitarios también, por lo cual, Padre Pedro, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Te deseamos muy buenas tardes a ti y a todos los migrantes que estén por acá. Zaida. Maestro, pues vamos a hacer una pausa musical. La selección musical está a cargo de Alejandro Sanz con la canción Noche de Luz. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 482-6995. Regresamos. El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos. Y danos de tu luz y en la noche buena y llena del cielo da luz a la tierra. Y el viejo era un ángel que bajó del cielo para distinguir lo malo y lo bueno, y Dios que lo vio todo lloró de alegría. Y en la Navidad, en noche de luz y felicidad. Y en la Navidad, en noche de y felicidad. Camino de Belén caminan los pastores, camino de Belén van derramando flores, camino de Belén que ya llegó el Mesías, camino de Belén el Hijo de María, camino de Belén caminan los pastores, camino de Belén van derramando flores, camino de Belén que ya llegó el Mesías, camino de Belén el Hijo de María. San José le dice a la Virgen María, ya está con nosotros el Hijo de Dios. Y Dios que lo vio todo lloró de alegría. Y en la Navidad, en noche de luz y felicidad. Y en la Navidad, en noche de luz y felicidad. Camino de Belén caminan los pastores, camino de Belén van derramando flores, camino de Belén que ya llegó el Mesías, camino de Belén el Hijo de María, camino de Belén caminan los pastores, camino de Belén van derramando flores, camino de Belén que ya llegó el Mesías, camino de Belén el Hijo de María, camino de Belén, poquito a poco derramando flores, acaba de nacer. Camino de Belén caminan los pastores, camino de Belén van derramando flores, camino de Belén que ya llegó el Mesías, camino de Belén el Hijo de María, el Hijo de María. Estás escuchando El universo humano en extensión. Continuamos.
Bueno, ya regresamos, estamos en su programa, El Universo Humano en Extensión. Estuvimos en el primer bloque con el padre Pedro Pantoja. Les recordamos que estamos hablando sobre el tema de la Navidad. Ya la próxima semana, decíamos, a partir del día 16, inician las tradicionales posadas navideñas. Y pues nuestro comentario es en el sentido de que el carácter social, el carácter histórico, el carácter cristiano de esta tradición que los mexicanos tomamos tan a pecho, pues se ha perdido, realmente se ha desvirtuado y desgraciadamente se ha mercantilizado. Es una época de consumo en la que se mueve muchísimo dinero, en la que además la mayor parte de las personas tienen su aguinaldo y por lo tanto tienen recursos y a veces cumplimos caprichos y, por qué no decir, hasta sueños. Así es, de hecho, bueno, ya lo que conocemos netamente mexicano, ¿no? El Maratón Guadalupe Reyes, que de hecho inicia pues el día de mañana con la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Es como oficialmente se inicia el periodo de fiestas, vamos a decir, desde una celebración religiosa se une a otra y culmina pues el 6 de Reyes, aunque mucha gente pues le sigue, ¿no? Recibe la segunda parte del aguinaldo en enero y sigue pues hasta el día 2 de la Candelaria. Entonces sí es como lo que decía el padre en el bloque anterior, se mercantiliza, se capitaliza y entonces empieza a desvirtuar el sentido, porque de hecho si analizamos las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pues es una aparición de identidad, ¿no? La Virgen se aparece con rasgos mestizos, se vuelve y se aparece con los rasgos netamente mexicanos. El nacimiento del niño Dios, pues bueno, también es en un símbolo de identificación, se manifiesta o nace en los más pobres y bueno, culmina todo esto el 6 de Reyes con los magos de Oriente. Sí, claro, Cristo es el rey de los pobres, nace entre la gente, no tiene privilegios, y bien dices que la Virgen María adquiere esa fuerza tan importante dado su carácter social, está del lado del afligido, del pobre, es una identidad muy muy fuerte históricamente hablando. Y bueno, pues además relacionamos esto con el caso de los migrantes, ¿no? Recordemos, como bien lo dijo el padre Pedro Pantoja, que los primeros peregrinos fueron justamente José y María, y que eran entonces, por lo tanto, migrantes, tenían que huir, como lo hacen ahora nuestros hermanos centroamericanos, bajo las condiciones de miseria en las que viven, con la esperanza de buscar un nuevo horizonte para ellos y para sus familias. Y bueno, pues entonces pronto estaremos celebrando el día 25 el natalicio de Dios. Sería así, ¿qué podemos decir acerca de la Navidad, de la natividad, de esta tradición tan extendida en el mundo? Sí, bueno, de hecho, esta fecha está llena de símbolos, de significados y desde su establecimiento mismo. Hay que recordar que no se tiene una fecha exacta del nacimiento de Jesús, no hay registros. Se tienen aproximaciones según algunos historiadores. Sin embargo, la Iglesia Católica determinó darle esta fecha en específico por una celebración pagana, de hecho. En un intento de evangelizar, se le dio la fecha del 25 de diciembre por la celebración del solsticio de invierno. Fíjate, otra cosa que tiene que ver también con el solsticio de invierno es justamente la historia del árbol de Navidad. Y empiezo por mencionar árbol y no pino para precisamente referirme al origen. Prácticamente pues no sé si en todos los pueblos, pero en muchos pueblos el origen el significado del árbol tiene que ver con una especie de cosmovisión, un símbolo universal muy fuerte en todas las culturas, donde vemos representados tres niveles: el cielo, que es el mundo de los dioses; la tierra, que es el espacio de los seres humanos propiamente, el nuestro; y el mundo subterráneo por las raíces. Recordemos que toda planta tiene, entonces el reino de los muertos estaría ahí representado, y hay una tradición de origen germánico que precisamente tenía como símbolo en estas fechas que te comento, el solsticio de invierno, tenía el símbolo del árbol, se le festejaba, se hacía una especie de rito. Pero hay un evangelizador, un misionero, San Bonifacio,
que venía del Reino Unido, y entonces estuvo predicando en Alemania y transformó esta cuestión del pino, más bien del árbol, en el pino. En realidad una conífera, porque encontrando el árbol al que hacían rito pagano, insisto, lo corta y pone en su lugar un árbol de hoja perenne, como es una conífera, seguramente un pino, y entonces incluso lo adorna con, ¿qué le pone? Pone velas y le pone manzanas, ¿no? Que ya tendrían un símbolo, por ejemplo la manzana relacionado con lo prohibido, con el pecado, o sea, ya lo cristianiza. Y las velas pues serían la luz de Cristo, y a partir de allí empieza esta tradición del árbol de Navidad. Pero hay otro acontecimiento posterior y en una fecha muy próxima, estamos hablando de 1830, 1850, por ahí, de la época victoriana, en que aparece el árbol de Navidad popularizado porque Alberto, el esposo de la reina Victoria, el esposo consorte de la reina Victoria de Inglaterra, ordenó instalar un pino impresionante, fenomenal, que fue, digamos, el origen de una gran difusión que tuvo este símbolo. Recordemos que Alberto se casa con la reina Victoria, pues sin ser príncipe, me parece que por allá lo máximo era duque, y adquiere entonces este título de príncipe por ser el esposo que se lo da la reina Victoria. Entonces es una cuestión que tiene que ver con la era victoriana. La era victoriana es un periodo muy grande. La reina Victoria está, ¿qué te diré? Pues desde principios de 1800, casi un siglo, una cosa así, ¿no? Casi todo el siglo. Y esta es una época muy interesante porque es la época de mayor puritanismo en Europa, toda una tradición moral, y yo relaciono esto porque a partir de ahí surge el psicoanálisis a finales de la era victoriana, una sociedad, hay que decirlo, muy hipócrita, muy reaccionaria, doble moral, etcétera, ¿no? Y en México llega con el emperador Maximiliano, con el emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo en 1864. Es cuando entonces se populariza esta tradición. Y bueno, un poquito antes, bueno, no un poquito, un muchito antes, pues también otro de los símbolos que tenemos para la Navidad son precisamente los nacimientos. La idea de evangelizar por parte de la Iglesia cristiana, pues surge de lo visual también. Entonces, de hecho, las primeras representaciones hasta dramáticas, pues eran representaciones a los dioses, ¿no? Hay que recordar que de hecho el teatro viene de una celebración dionisíaca. Entonces, en el medioevo, ya San Francisco de Asís, pues comienza con la evangelización y con las representaciones de los versículos de la Biblia. Cuando se llegó el tiempo de la celebración navideña, pues empezó con la representación del nacimiento con personas. Entonces él ya empezó con esa tradición y poco a poco se fueron sustituyendo por estatuas y bueno, lo que ahora conocemos con los llamados misterios o figuritas en el nacimiento. Bueno, pues además está la cuestión de los reyes, bueno, pero antes las posadas, que también tienen toda una gran difusión, y luego pues del Año Nuevo. Bueno, de hecho las posadas son netamente navideñas. Es una novena, de hecho es una novena, o sea, son 9 posadas antes del día 25, empiezan el día 16 y se tienen tradición, ¿no? De hecho también cuando los evangelizadores aquí en México empezaron a tomar ciertas tradiciones culturales mexicanas, como son los dulces, como es la piñata, y los integraron precisamente pues a la tradición cristiana. Yo creo que no hay que olvidar que son fiestas. Así es. Porque en primer lugar lo que se celebra es el natalicio de Cristo. Y luego toda esta representación tiene que ver con la forma de hacer llegar e identificar a la gente con estas escenas que pudieran antojarse muy antiguas. Sí, de hecho, en las tradicionales, pues bueno, se tienen los cantos para pedir posada, se tiene la lectura de los versículos de la Biblia relativos precisamente a este hecho, se tiene el rezo del rosario y las letanías. Entonces, obviamente todo esto acompañado de los cantos y de los tradicionales, pues ya sabemos, ¿no? La comida, la ofrenda, los bolos, la piñata, que son ya elementos más mexicanos. ¿Tú te acuerdas del significado de la piñata?
Sí, de hecho originalmente para evangelizar los frailes aquí en México, pues tomaron los 7 pecados capitales y para que los indígenas los aprendieran, pues los representaban con los 7 picos de la piñata. Entonces había que pegarle a la piñata pues para evitar ese mal, no castigar al mal. Y el premio eran los dulces. Al vencer al mal, pues llovían los dulces y era el premio que se recibía. Bueno, Zaida, pues ya nos acabas de dar toda una lección de tradición navideña. Nuestro interés pues es rescatar el sentido social y el verdadero significado simbólico que tienen estas fiestas para que pues las disfrutemos y aprovechemos estos días que para muchos son de vacaciones como una forma de pues reflexión y de reencuentro con nuestros valores y con nuestras gentes. Es una época de muchos sentimientos, una época de gran sensibilidad emocional, donde las personas afloran sus sentimientos, sobre todo de amor, no precisamente los de enemistad y odio. Muy positivos, sentimientos muy positivos y muy generosos sobre todo, ¿no? Como que ahorita todo se desborda, todo está muy al máximo, todos estamos más sensibles en el buen sentido de la palabra, todos estamos más dados a dar que a recibir. El caso es que esto no es eterno y entonces hay un momento de despertar y a partir del año nuevo hay un nuevo inicio, siempre esperando cosas diferentes y algunas novedades. Y en este inicio también aparece la celebración todavía navideña, que es la tradición de los Reyes, que como decíamos en el norte casi no se celebra, pero sí en el sur. Y no sé si quieras que agreguemos algún último apunte antes de despedirnos sobre el asunto de los Reyes Magos. La celebración de los Reyes Magos, hay tradiciones y hay mitos y hay lo que pues comenta la Iglesia Católica, ¿no? De hecho, en la Biblia se puede leer que son unos magos de Oriente. La tradición, bueno, se fue cambiando y ahora son 3 magos, ya hasta tienen sus nombres. La representación física también, o sea, solamente se dice magos de Oriente, pero ahora los representamos como uno más africano, otro europeo y otro oriental. También, bueno, aclarar que la palabra, que el 6 de Reyes viene de Epifanía, es decir, una revelación. Dios se revela ante los hombres en ese sentido y manifiesta en sí su amor a los demás. Bueno, pues hemos hecho una síntesis muy apretada del Maratón Guadalupe Reyes que estamos por iniciar, deseándoles a ustedes pues la mejor de las Navidades y el mejor de los años nuevos que comienza. Pues ya sabe, todo con moderación, hay que cuidar las cosas para el futuro, hay que ahorrar, no hay que exagerar el dispendio. Está bien que somos muy generosos, pero no hay que excedernos. Y bueno, pues nos despedimos, Zaida, de nuestro auditorio. Le agradecemos a Lalo Reina, que es muy hábil y sobre todo además muy preciso, por eso parece que siempre está tan tranquilo, pero todo le sale muy bien. Gracias, Lalo, a esta estación que nos ofrece este espacio. Muchas gracias también. Muchas gracias también a Kevin, el asistente aquí de operaciones, y bueno, muchas gracias por su atención. Que pasen muy buenas tardes. Bien, yo me despido de ustedes, como siempre, deseándoles salud y vida. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.